si este Kamehameha me acierta. El anime de mi vida y de tu infancia está de vuelta con el Dragon Ball Rap Super. Nuestro poder se incrementa. Tú tranquilo que este spoiler te transporta a los 90. Mantén la mente atenta que este anime está muy vivo. Tras la muerte de Buu hubieron 10 años perdidos. Goku en el campo aburrido, Pan todavía no ha nacido. Todo calmado aunque se ha despertado un desconocido. Es el dios de la destrucción con su obsesión por un sueño de un tal Super Saiyan God que quizá pueda darle juego, pues no hay rival para él. Ni ondando algo de cuartel, Goku en tercer nivel que con un simple golpe en el cuello por la tierra Vegeta entierra su orgullo, se humilla. Recuerda en el pasado a su padre posar de rodillas. El monstruo Buu se come el pudding a toda pastilla y Bulma le da una bofetada al dios en la mejilla que se devuelve y con rabia el príncipe le planta cara, pero no sirve de nada, nada ni nadie lo para. Toca invocar a Shenlong para que les contara que 6 Saiyans puros de corazón necesitaban. Goku, Vegeta, Gohan, Goten, Trunks, les falta uno pero Videl lleva dentro a Pan. Y así nació el Super Saiyan God de pelo rojo. Y aunque el diseño es flojo, los fans no olvidarán el color del fuego en sus ojos. Goku ahora siente el poder de una deidad, decepcionado porque él solo no lo pudo alcanzar. Y aunque pierde ese estado, su cuerpo lo va a asimilar. Es el segundo más fuerte a quien vi se pudo enfrentar. Vuelve a Astena Pilaf pero solo lo utilizan para juntar las esferas y resucitar a Frieza. Su ejército entero casi acabará hecho trizas. Clama venganza porque el dolor no cicatriza, pero no se quedará tranquilo hasta que la ultime. Esta vez ha mejorado, tú mejor no lo subestimes. Sabemos bien que su desdén y su maldad le definen. Gohan cae en la película, Piccolo en el anime. Goku y Vegeta en el planeta de Bills, entrenando con el sensei al que conoces por Whis. A los dos les marca la ropa en un plis. La independencia del cuerpo y la mente es la directriz. Ya es hora de volver para hacer frente al tirano. Es el momento de mostrar el nuevo nivel de Goku y la transformación de Freezer en dorado, superando incluso por momentos la del Super Saiyan Blue. Pero parece que se agota su energía y aún así sabemos que jamás se rendiría. Goku da el golpe de una pulgada como Bruce Lee. La batalla casi está ganada y se confía. Turno de Vegeta, llegó su momento, dispuesto a enviarlo de nuevo directo al infierno. Potente destruye la tierra con su último aliento, pero Whis les permite retroceder en el tiempo. Champa, el gemelo de Bills, aparece y ofrece a que gane la Super Dragon Ball. Si se acepta su trato y le vence la tierra, irá al sexto universo bajo su control. En el suyo los humanos ya no existen. El torneo consiste en 5 participantes por equipo. Por si no entendiste, Goku es quien insiste en que sea un torneo de artes marciales que te quite el hipo. Goku, Vegeta, Piccolo y Monaka. Buu suspende así que lucharán en desventaja contra Frost, Botamon, Vegeta, Hit y Kappa. Pero a simple vista hay uno de ellos que destaca. Goku gana a Botamon que pierde con Frost. Piccolo también, ahora solo quedan 2, pero Jaco se percató de una infracción y le costó una descalificación que Vegeta no permitió. A Son Goku lo tienen que readmitir. Vegeta ve su fin porque si le insultan cede. Y a ver solo quiere ser un Super Saiyajin, así que entra en el ring y Vegeta lo concede. Hit está a otro nivel, los golpes que da no se ven bien, pero caen en un punto vital. Nadie entiende por qué Goku se deja golpear. Tiene fe en él y se anticipa el salto temporal, pero Hit tiene margen de mejora una y otra vez. Así que Goku eleva su ki y su rapidez. Usa el Super Saiyan Blue con el Kaioken por 10. Pide eliminar las normas aunque sea una estupidez y se autodescalifica con todo lo que implica. Quiere un combate justo, así es como se justifica. Le toca a Monaka y Hit también se reivindica, pero entonces llega Zeno al que los dioses mitifican. Mientras tanto algo ocurre en otro futuro. ¿Cómo se justifica? Le toca a Monaka y Hit también se reivindica, pero entonces llega Zeno al que los dioses mitifican. Mientras tanto algo ocurre en otro futuro. Trunks no es capaz de hacer frente al ente oscuro. Regresa al presente después de un golpe duro, pero de repente ataca a Goku al sentirse inseguro. Tic-tac, en breve llega Black y entra en acción. Whis se acuerda de un ki bastante similar. Cree que el 10º universo guarda alguna relación. Hay un aprendiz de Dios que se debe cuestionar. Vegeta en el futuro se lo toma como personal. Pierde contra Goku Black y su transformación. El Super Saiyan Rose junto a Zamasu inmortal luchan contra Goku y Trunks y los dejan sin opción. Bill sin dudar destruye a Zamasu del presente y esperan encontrarse un futuro diferente, pero siguen sin poder hacerles frente. Finalmente se descubre el plan de Black y quién es realmente. Se hará un último viaje. Para el dios la ira de Vegeta es un ultraje. Trunks su alma fuga con coraje, pero Zamasu se libera y se fusiona con Black Goku y nace un nuevo personaje que busca su divina justicia moral. Con esta forma romperá la espada de Trunks. Un Kamehameha al máximo daña su mitad mortal. La única opción es la fusión de los mejores Saiyans. Vegito ahora es el guerrero perfecto, pero no dura ni una hora el efecto. Trunks parte al insecto con su espada de ki, pero no acaba aquí, ya se adquiere un horrible aspecto. Goku presiona el botón que le dio Zeno y apareció en el terreno para acabarlo a su modo. Y bueno, ya no tiene freno, pero al menos consiguió un amigo nuevo de juegos para el otro rey de todo. Nace Bra y el torneo empezará por fin. A 18 Gohan, Piccolo, Goku y Krilin. A 16, pero al menos consiguió un amigo nuevo de juegos para el otro rey de todo. Nace Bra y el torneo empezará por fin. A 18 Gohan, Piccolo, Goku y Krilin. A
A 17 Muten, Roshi, Vegeta y Denshin. Será Freezer quien acabe completando el team. Este torneo durará 100 tags. Las normas de Zeno las dirá el Raishinkan. Matar y salir del ring descalificará. Y el universo ganador ya no se destruirá. Goku es el objetivo, el trío peligro se atreve. Por eso el primer universo en caer va a ser el 9. Krillin baja la guardia y no conmueve. Dile adiós porque Frost va a hacer que su aportación sea muy breve. Califa quiere mucho más poder. Kali interfiere perdiendo el control de su ser. Caerán también Denshin y el universo 10. Si ya lo ves, Disco y Hit tienen más que ofrecer. Bills muestra a Muten Roshi todo su respeto. Freeze hace teatro para traicionar a Frost. Ahora escucha el rap de Goku versus Jiren al completo. Te prometo que revives la pelea entre estos dos. La esperanza nace con el ultra instinto. Supera sus límites aunque nada es distinto. Entra Hit y al fin consigue golpearlo. No hay prisión que pueda contener al diablo. Califa y Kale contra Kakaroto en modo Dios. Como no son rivales está al límite y vuelve a romper sus Jiren al completo. Te prometo que revives la pelea entre estos dos. La esperanza nace con el ultra instinto. Supera sus límites aunque nada es distinto. Entra Hit y al fin consigue golpearlo. No hay prisión que pueda contener al diablo. Califa y Kale contra Kakaroto en modo Dios. Como no son rivales tienen que usar la fusión. Goku está al límite y vuelve a romper su cascarón. Y aunque repite con su Kame causó sensación. Los universos 6 y 2 eliminados. Soy fan de cómo Champa se despide de su hermano. Los androides vencerán a la pesada de Brian. Y Gohan observará como Piccolo es arrojado. Pronto el universo 4 desaparece. El azul y salva el lápiz porque se lo merece. Mientras tanto la fusión de Pac-Paroni se crece. El universo 3 caerá a manos del 7 parece. La pelea contra Disco se complica, pero Gohan estratégicamente se sacrifica. Ahora Topos destrucción deja de lado la justicia y Frieza se lleva de lección una buena paliza. Ya solo quedan 4 minutos. Vegeta Super Saiyan Blue Evolution sobrevive a su explosión. A 17 ha sido de los más astutos y acabará dando frutos su supuesta autodestrucción. Vegeta con dignidad caerá fuera de la arena y el ultra instinto al completo entrará a lo grande en escena. Con su mirada serena, los golpes que le encadena, carga con los sentimientos de todo el que le rodea. Jiren admite su derrota. De pronto el cuerpo de Goku paga las consecuencias y explota. Ahora Frieza y el androide son los protas junto a Goku haciendo equipo